Y por último, hermano, paso 3, la aplicación. ¿Qué me dice a mí ese pasaje? ¿Y qué le dice a los niños ese pasaje? Entonces, el primer punto, paso 1, la lectura. Con la lectura nos vamos a dar cuenta de lo que dice el pasaje. Leemos para entender el contexto histórico, leemos para entender quiénes fueron los que primeramente recibieron ese mensaje, en qué situación se dio ese mensaje. Leemos para ver si Dios estaba hablando a creyentes o inconversos. Debemos recordar, hermanos, que como dice aquí el punto 3, que el pasaje se escribió a un pueblo en particular, con un mensaje particular, en un tiempo determinado de la historia, usando un cierto tipo de lenguaje. Y tenemos que entenderlo. Dice, bueno, ¿cómo lo puedo entender? Hay libros, diccionarios bíblicos que le pueden ilustrar y entender usted, bueno, cómo vivía el pueblo en Tesalónica, ¿ok? O cómo era la vida de los israelitas en el desierto. Usted se puede nutrir de todo eso y le pueden traer ideas para poder preparar mejor su clase y traer ejemplos. Pero eso es entender qué es lo que dice el pasaje. Ahora, el paso 2 sería, ¿qué quiere decir el pasaje? Aquí nos vamos a la verdad fundamental, a los principios bíblicos que trascienden el tiempo. Esto es lo que Dios puede estar diciendo a través de esa situación en particular que pasó en un momento dado de la historia. Tenemos que extraer esa verdad. Y es aquí entonces donde quizás tenemos a veces problemas, porque a lo mejor simplemente decimos, es que no entiendo, hermano, pídale al Espíritu Santo. Hay pasajes que puede parecer que usted los ve ya cuando ve la lección armada y cuando la ve presentada dice, a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Sí? Que Dios estaba hablando así, o en una predicación, usted dice, me ha pasado muchas veces, digo, yo no hubiera hilado esa idea, y es una verdad bíblica. Entonces lo mismo pasa con su clase, necesitamos orar y empezar a entender qué es lo que quiere decir el pasaje. El paso 3, hermano, tenemos que entender el mensaje, y una vez que lo entendemos, tenemos que entender entonces ahora cómo lo podemos aplicar a nosotros, y eso empieza a aplicar a nuestra vida, examinar a nosotros mismos, decir, bueno, ¿cómo podría esto aplicar en mí? Y bueno, después entender cómo aplicar el niño de la clase. Entonces, para poder analizar qué es lo que dice el pasaje, que es donde tiene usted aquí en la página 3, analizando lo que dice el pasaje, hay 4 cosas que usted debe hacer, 4 lecturas. Ay, hermano, ¿cómo que vamos a leer 4 veces? Sí, hermano, 4 veces usted tiene que leer el pasaje. La primera lectura tiene el propósito de que usted descubra cuáles son los personajes que están en este pasaje. O sea, si eran los discípulos, si era Jesús, si era Jonás, si era Moisés. O sea, usted va a hacer un listado. La va a leer tratando de buscar y decir, ¿qué personas estaban aquí? Y las empieza a apuntar. ¿Ok? La segunda lectura que usted va a hacer, ya que la acabó, una segunda lectura, entonces hace una lista, hermano, de los lugares, o sea, de dónde pasaron las cosas. Si fue, no sé, en algún lugar, usted puede empezar a buscar y decir, a ver, ¿dónde se encuentra geográficamente este sitio? ¿Sí? Bueno, el Monte Carmelo, ¿qué tan alto era el Monte Carmelo? Vamos a ver, ¿sí? Buscar detalles de dónde pasaron las cosas en su segunda lectura. En su tercera lectura, hermanos, va a hacer anotaciones en cuanto al tiempo, cuándo pasaron las cosas. Entonces, primera lectura, ¿quiénes? Segunda lectura, ¿dónde? Tercera lectura, ¿cuándo? ¿Cuándo pasaron las cosas? Antiguo o Nuevo Testamento, antes o después de la muerte del Señor Jesucristo, en fin, en la noche, en la mañana, ¿ok? Cuarta lectura, hermano, haga una lista de los eventos esenciales de la historia. Esto es lo que le llamamos el desarrollo de eventos. Usted va a ir con el pasaje, lo va a leer, y va a empezar a sacar una lista de cuáles son los puntos esenciales que está diciendo. No cada versículo, hermano, sino cuáles son los aspectos individuales que está mencionando ahí. Y estos eventos le va a servir a usted para relacionar su lección. Usted tiene ahí en su página número 4 un ejemplo. Vamos todos a pasar a Marcos, libro de Marcos, capítulo 6, versículo 32, 34. Se me hace que usted no va a venir a comer, yo creo. Hoy. ¿No le gustó, verdad? Ok. Marcos, lo voy a leer, hermanos. Síganlo ahí y traten de leerlo, hermanos, tratando de descubrir esas cosas. ¿Sí? ¿Qué personajes hay? ¿Cuándo pasaron las cosas? ¿Dónde pasaron las cosas? Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Hermano, si usted empieza a leer este pasaje, ahorita no lo vamos a hacer, esto es así como cuando usted ve en los programas de televisión que cocinan un pie, no sé, zanahorias, ¿no? Y ya nada más ya le muestran todo ya hecho, ¿no? Bueno, así estamos ahorita, ¿no? Rapidísimo haciendo las cosas. Usted tendría que hacer una primera lectura, pero si hace la primera lectura, usted se va a dar cuenta de que ahí aparecen 3 personajes principales: Jesús, los apóstoles y la multitud. Y usted me dice: no, pues la multitud son como 5,000. No, la multitud se puede concebir como uno solo, ¿sí? Un solo grupo, un solo ente, ¿sí? Bueno, entonces son 3 personajes principales. Si usted se fuera a Juan 6, 1, 3, se da cuenta que ahí aparecen otros personajes. Aparece un muchacho, aparecen 2 discípulos mencionados, 2 discípulos de Jesús. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahorita en Marcos 6, 32, 43. Usted puede ir para allá para complementar, y de hecho va a ver que más adelante hay una mención a ese pasaje. Entonces en la primera lectura usted determina los 3 personajes y dice: ok, perfecto, ya estuvieron los 3 personajes. Segunda lectura, usted va y checa los lugares. Checa primero que, bueno, era un lugar desierto. Hermano, no era el desierto, era un lugar desierto, o sea que no había nada, eso es a lo que se refiere. O sea, no había aldeas, no había casas, no había nada. Entonces usted tiene que considerar eso, y llegaron ahí usando una barca. Entonces seguramente estaba no muy lejos de donde pudieron haber tenido la barca. Campos y aldeas de alrededor, bueno, esas estaban alejadas, no estaban cerca. Y los campos decían que tiene hierba verde. Entonces ese es el escenario donde surgió la historia. Usted determina entonces quiénes y ahora dónde. El tercer punto, el tiempo. Es evidentemente después del nacimiento de Cristo, está en el Nuevo Testamento, es parte de la vida de Jesús. Pero aparte hay un detalle, dice cuando ya era muy avanzada la hora. Y dice, fecha aproximada, bueno, cerca de la Pascua. ¿De dónde estoy sacando eso? Juan 6:4. Entonces usted tiene que ir a pasajes relacionados para poder hacer relación. En una cuarta lectura, hermanos, ¿estoy claro hasta aquí? ¿Sí? En una cuarta lectura, hermano, usted entonces va a ir a sacar lo que son los eventos, ¿sí? Y los eventos le van a servir a usted para ir determinando cuáles son los puntos de la lección, los puntos principales. Yo aquí tengo un ejemplo, ¿sí? de los eventos que yo escogí, ¿sí? Y usted puede ver que, bueno, yo empecé con el primer evento, inciso A. Jesús y discípulos suben a la barca y van al lugar desierto. La multitud nota que ellos parten. La multitud va a pie hacia el lugar. En fin, usted va viendo los eventos. Sale Jesús de la barca y los ve. En fin, si se fija, hermanos, por ejemplo, para lo que son los eventos B, C y D, todos se basan en el mismo versículo. Entonces usted tiene que analizar cada versículo y decir, a ver, aquí hay más de una cosa, aquí están pasando varias, y tratar de dividirlos. ¿Ok? Con práctica usted va a ir sacando los eventos de forma tal que le permitan tener una historia bien desglosada, bien separada, con los aspectos esenciales. Entonces usted puede ver todos esos eventos que son los que contribuyen realmente a la historia, y con esto usted va a tener una idea general de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero aparte necesitamos comprender, en su página número 5, necesitamos comprender qué es lo que nos quiere decir el pasaje. Nada más corríjale, no es lo que dice el pasaje, es lo que quiere decir el pasaje. En el caso, hermano, del pasaje de la alimentación de los 5,000, vemos, entre otras cosas, el poder de Dios, hermano. Vemos la omnipotencia de Dios. Vemos, hermano, la necesidad de alimento físico, pero sobre todo de alimento espiritual. Hermano, la gente antes pidió la palabra de Dios y después ¿qué buscó? El alimento. ¿Se da cuenta del orden? ¿Sí? La manera en cómo Dios puede proveer por nuestras necesidades.